Saludos, mi nombre es Valeria Villalobos Colón, soy del Grupo 4 y les estaremos presentando la propuesta de investigación. Primeramente voy a estar hablando de la introducción para después pasar con lo siguiente. Como sabemos, en el campo del mercadeo, aunque las redes sociales siguen siendo una estrategia clave para muchas empresas debido a su accesibilidad y su capacidad de generar comunidades, la publicidad en radio sigue representando una herramienta poderosa para alcanzar a una audiencia grande. Sin embargo, la efectividad de un anuncio de radio no solo depende del contenido del mensaje, sino también de la forma en que se transmite, incluyendo factores como el tono, el ritmo y especialmente la voz del presentador, influye significativamente en la percepción del consumidor. Según diversos estudios que encontramos, como por ejemplo Rodero en el 2024 en el Journal of Radio and Audio Media, sugiere que existe una relación directa entre las características de la voz y la respuesta del público. Este tipo de afirmaciones sirvieron como base para el experimento, cuyo propósito fue evaluar dichos efectos. Lo que se investigó en este experimento fueron los efectos que podían causar en los consumidores los diferentes tipos de voces en anuncios de radio. Fue importante analizar qué tipo de voz genera una mejor respuesta en términos de atención, confianza y posible intención de compra. Este estudio experimental tuvo como objetivo examinar el impacto de la voz del presentador, masculina o femenino, en anuncios de radio correspondientes a cuatro categorías de productos y servicios. Primeramente, las placas solares, como un producto costoso y dirigido más al hombre, un servicio de suscripción para mascotas categorizado como servicio dirigido a ambos géneros, el mantecado, que es un alimento y un producto bastante accesible, y el producto costoso y dirigido más a la mujer, el hotel All Inclusive. A través de este análisis se obtuvo información valiosa sobre las características vocales que resultaban más efectivas para captar la atención del público, generar confianza y en última instancia aumentar la intención de compra dependiendo del tipo de producto o servicio promocionado. Ahora vamos con lo que es la historia y los antecedentes. Como agencia especializada en investigación de mercados y desarrollo estratégico de campañas publicitarias, deseábamos investigar un enfoque particular en medios auditivos como la radio. Conecta Más reconoció que si bien el contenido del anuncio era importante, la voz del presentador también podía influir significativamente en la percepción del mensaje. No se sabía qué voz captaría más la atención de los posibles clientes, si la voz femenina o si la voz masculina. Y por eso se llevó a cabo este experimento. Este estudio incluyó cuatro conceptos diferentes de negocio, más un servicio de suscripción para mascotas, como dije anteriormente, un producto de consumo como mantecado, que es el producto barato, un hotel all inclusive, que es un producto asociado con las mujeres, y un sistema de energía solar, como las placas solares, que es un producto costoso también asociado con los hombres. En los objetivos del experimento, como objetivo principal era captar la mayor atención, generar confianza al cliente y sobre todo evaluar qué anuncio podía generar más ventas. Por esta razón se llevó a cabo este estudio con el propósito de analizar qué voz o qué tipo de voz, si femenina o masculina, contribuía mejor al logro de esos objetivos. Este estudio evaluó el impacto de la voz del presentador en el oyente, así como la posible existencia de una preferencia del consumidor por una voz masculina o femenina en anuncios de radio. Además, se midió la posible intención de compra de los oyentes según el género de la voz utilizada y se comparó la efectividad de los anuncios con distintos tipos de productos y voces. En las alternativas de gestión,
como una de las alternativas de gestión, consistía en utilizar una voz masculina en los anuncios. Se planteó que una voz masculina podría generar mayor confianza en los oyentes, lo que influyó positivamente la percepción del producto y como resultado se traduciría en un incremento en las posibles ventas en comparación con un anuncio narrado por una voz femenina. Por otro lado, también se utilizó una voz femenina en los anuncios. Esta opción es parte de la hipótesis de que una voz femenina podría generar mayor cercanía y confianza en los oyentes, lo que igualmente podría favorecer la intención de compra y aumentar las ventas en comparación con un anuncio con voz masculina. Con respecto a las preguntas de investigación, esta propuesta de investigación tenía como objetivo analizar el impacto que tiene la voz del presentador en la efectividad de un anuncio exclusivamente auditivo vía radio. Para ello se planteaba las siguientes preguntas de investigación. Dependiendo de la voz del narrador en el anuncio, ¿podía persuadir al oyente o a comprar el producto? Las posibles ventas dependían de la voz del presentador en el anuncio de radio. ¿Cuál de las voces, masculina o femenina, era más persuasiva según los consumidores? ¿Los oyentes recomendaron el producto según el anuncio escuchado? Ahora vamos a las variables. Como variable independiente, tenemos que la variable independiente de esta investigación es el género de la voz del presentador del anuncio, ya sea masculino o femenino. Esta variable se manipuló para evaluar su impacto en las respuestas de los oyentes. Vamos con las variables dependientes y se evaluaron tres variables dependientes. La primera es la calificación de cómo le parecía el anuncio en una escala del 0 al 10. La segunda variable fue la calificación del anuncio del producto con otros productos similares y que evaluaron mediante una escala de 0 al 10. Y por último, la tercera variable era cuán probable es que el oyente le recomendara el producto a un amigo familiar medido también a través de una escala de calificación. Las variables de control nos aseguramos de que los resultados fueran exclusivamente a los diferentes géneros en la voz del narrador, no a los factores, no a otros factores. Se mantuvieron constantes ciertas variables de control. El contenido del anuncio fue idéntico en todos los casos con percepción a la voz del presentador. Asimismo, se controló la duración del anuncio que fuera lo más similar posible en todas las versiones. Y finalmente, el medio de exposición fue el mismo para todos los participantes, un cuestionario en línea. Los productos. Primeramente tenemos el servicio de Pet Stuff, que en este experimento se utilizó el servicio de suscripción de mascotas. Este tipo de servicio estuvo más orientado a ambos sexos, lo que hizo que la muestra resultara bastante interesante para el estudio. En la categoría de alimento tenemos el mantecado, que es uno de los productos más comunes y accesibles. Se utilizó en este estudio un mantecado artesanal presentado como una opción económica y que calificara dentro de la categoría de alimentos y estuvo enfocado en ambos sexos también. El Hotel All Inclusive fue considerado un producto de alto costo y en este estudio este tipo de productos se asoció más con la mujer según el enfoque planteado para el experimento. Y por último tenemos las placas solares, que las placas solares fueron presentadas como un producto tecnológico y ecológico utilizado para generar energía renovable en hogares o negocios. Se trató de un producto costoso, pero con beneficio a largo plazo.
Y en este experimento fue considerado un producto caro y con enfoque más dirigido hacia los hombres. En los equipos para completar el experimento, tenemos que la ejecución del experimento se utilizaron diversos equipos tecnológicos de fácil efecto y eficacia comprobada. Entre ellos estuvieron micrófonos integrados en los teléfonos móviles, obviamente los teléfonos inteligentes para grabar y reproducir los anuncios, así como las computadoras para procesar la información recolectada, diseñar el cuestionario, administrar la base de datos y realizar el análisis estadístico. Además de esto, utilizamos las aplicaciones ttmarket.com para generar el audio con ayuda de la inteligencia artificial y CapCut para editar los audios, añadiendo, ¿verdad?, los sonidos y las músicas. Importante destacar que no tuvimos que pagar ninguna de estas herramientas, ningún costo adicional por estas herramientas para hacer la investigación. Y finalmente, el acceso a Internet fue esencial para compartir los anuncios, distribuir el cuestionario y recopilar las respuestas de forma virtual, lo que aseguró mayor cobertura y facilidad en la recolección de datos. Hasta aquí mi parte y pasamos con los compañeros para que nos sigan explicando. Mi nombre es José Ramos. Yo voy a estar discutiendo, ¿verdad?, la parte que viene a ser el cuestionario, los criterios de selección, la metodología, los productos, los datos y la parte de cuándo, dónde y quién. Vamos a comenzar con la parte del cuestionario. Para este cuestionario se hizo una recopilación de 23 preguntas con el propósito de medir las reacciones emocionales y racionales de los participantes ante los anuncios de audio presentados. Este cuestionario tiene preguntas abiertas, como los datos demográficos, etcétera, que vamos a estar mirando más adelante, y también preguntas cerradas que van en medida de una escala del 0, que van desde el 0 al 10. Antes de comenzar el cuestionario, ¿verdad? Dábamos una pequeña introducción a los participantes en donde mencionábamos que este cuestionario es con fines educativos, para un experimento de la clase de mercadeo. Una vez que los participantes ya saben para qué es, ya que nos van a brindar datos, o tenemos que dar información de para qué es y qué vamos a utilizar con sus datos, comenzamos con las preguntas del cuestionario. De las 23 preguntas, que las estamos viendo por aquí, se hacen tres primeras, antes de verlo, ¿verdad? Antes de comenzar a ver los videos de los anuncios. En estas tres primeras, se hace una pregunta sobre, estima el tiempo que las personas escuchan radio en su hogar. Se hace una, estima el tiempo de que las personas escuchan radio mientras se transportan, o sea, mientras están en su vehículo, de camino a su trabajo, etcétera, etcétera. Y una más en general, una más juntando en su casa y en radio, de camino a su trabajo, su transporte, pues que hagan algo más global. Una vez que se contestan estas preguntas, comenzamos con las preguntas ya más de los anuncios per se. El primer anuncio que aparece, el de mantecado. Este anuncio me parece, del 0 al 10 conteste. Segunda pregunta, luego del mantecado. Comparado con productos similares, el producto anunciado me parece, del 0 al 10 nuevamente. El mantecado, si el producto estuviese disponible a un precio competitivo, ¿cuán probable es que se lo recomendaría a un familiar o amigo? Del 0 al 10 nuevamente. Pasamos nuevamente a otro anuncio, que este sería el PET. Vamos, este anuncio me parece del 0 al 10. Luego, comparado con productos similares, el producto anunciado me parece del 0 a 10 conteste. Si el producto estuviese disponible a un precio competitivo, ¿cuán probable es que recomiende este producto a un familiar o un amigo? Luego pasamos al otro producto, que es el del hotel. Más adelante vamos a ir discutiendo cada producto. Yo estoy simplemente ¿verdad?, discutiendo la pregunta en sí. El hotel, el anuncio me parece del 0 al 10 conteste. El hotel, comparado con productos similares, el producto anunciado me parece del 0 al 10 nuevamente. Si el hotel estuviera disponible a un precio competitivo, ¿cuán probable es que recomendaría a un familiar o a un amigo comprar el producto?
del 0 al 10 nuevamente. Nos pasamos al otro producto, que sería el cuarto producto, que serían las placas solares. Nuevamente, las preguntas, ¿verdad? Sí, como ya estamos viendo, son similares, pero adaptadas a diferentes anuncios. El anuncio me parece del 0 al 10 conteste. Comparado con productos similares, el producto anunciado me parece del 0 al 10 conteste. Si el producto estuviese disponible a un precio competitivo, ¿cuán probable es que recomendaría a un familiar o amigo? Del 0 al 10 conteste. Estas fueron las preguntas cerradas. Vamos a ver un vistazo a lo que le había dicho anteriormente, que habían también preguntas abiertas. ¿En qué año nació? Ejemplo, 1982. Era importante escribir el año. Mucha gente se confundía y escribía 27 años, pues eso, descartado esa respuesta. ¿Cuál es su género? ¿Masculino o femenino? Conteste. ¿Cuál de las siguientes describe mejor su situación de trabajo? Habían varias opciones. En esta opción estaba actualmente empleado de jornada parcial, part-time. También estaba similar, pero full-time. Opera negocio propio, amo de casa, normalmente empleado de, como mencioné, de full time, retirado o otros. En otro, pues usted tenía la libertad de elegir, ¿verdad? Su otra ocupación, ya que no salían las respuestas. Vi algunos que decían deportista, decían que sí, creador de contenido, que tampoco era una de las opciones. Por eso era importante incluir otra respuesta que fuera otros, para, ¿verdad? Porque no podíamos escribir todas las profesiones que existen, obviamente. También había una pregunta de cuán religioso se considera, del 0 al 10. Había una pregunta, ¿qué tan bueno es su conocimiento de Excel? O alguna variante como Google Sheet, etcétera. Pues también había la selección, del 0 al 10. Y qué tan bien usted habla el idioma inglés, del 0 al 10. El cuestionario terminó con agradecimiento, ¿verdad? Por el tiempo que dedicó a este estudio y era importante agradecer. En criterios de selección. Esto es un estudio académico, así que se intentó, ¿verdad? Que las personas fueran mayor de 18 años o más, que tenían que tener acceso a un dispositivo con internet y capacidad de reproducir el audio, ya que necesitaban escuchar los anuncios. Si no escuchaban los anuncios, no podía contestar el cuestionario. Se buscó conformar una muestra balanceada, ¿verdad? Que de 60 participantes en total, pero los queremos dividir entre 30 y 30, entre 30 de voz de mujer, 30 iban a escuchar la voz de hombre, pero dentro de esos 30 que iban a escuchar la voz de mujer, queríamos que 15 fueran hombres y 15 fueran mujeres. En la vez que fueran a escuchar la voz de hombre, que 15 fueran mujeres y 15 fueran hombres. Además, nosotros somos universitarios, no queríamos solamente regar la información a nuestros amigos de nuestra edad, ya que mientras más amplia sea la muestra, mejor el resultado. Es por eso que se procuró diversidad demográfica en cuanto a edad, nivel educativo, ocupación, con el fin de captar una representación más amplia a un público objetivo. La mayoría de las personas, también la mayoría de las personas, eran personas que consideramos bastante cercanas, ya que queríamos que realmente contestaran, porque si poníamos a regar la encuesta a personas que no conocíamos o que no sabemos quiénes éramos nosotros, quizás miraban la encuesta y no le iban a contestar. Así que un criterio importante para nosotros es que eran personas que nosotros supiéramos que podían aportar, no compartirla por compartirla. La metodología que se utilizó, este estudio tuvo un diseño experimental dividiendo, ya yo expliqué esto, pero vamos a volver a la metodología en sí, a explicarla correctamente. Se dividieron los participantes en dos condiciones. El grupo A, que escuchó las versiones de anuncio con voz masculina, y el grupo B, que escuchó los anuncios con voz femenina. Cada grupo estuvo compuesto aproximadamente de 30 personas, balanceado entre 15 hombres y 15 mujeres, como ya antes expliqué. Los participantes recibieron un cuestionario digital, los enlaces con audios correspondientes, seguido de una serie de preguntas que ya compartí, con la confianza generada e intención de compra. Estos fueron más o menos el resumen de lo que se quiso preguntar. Los productos. Los productos fueron servicio de pesto, mantecado, hotel all inclusive y placas solares. Vamos a discutir rapidito
¿verdad? El por qué se seleccionaron estos productos, porque no fueron seleccionados porque sí. Este producto, el de la suscripción de mascota, este tipo de servicio estuvo más orientado a ambos sexos. Lo que se utilizó la muestra resultara bastante interesante en el estudio. El mantecado, los productos seleccionados fueron como muy accesibles, o sea, son productos baratos que la gente normalmente puede comprar, no implican mucho más allá. El hotel all inclusive es considerado como un producto de alto costo. En este estudio, este tipo de productos se asoció más con las mujeres según el enfoque planteado por el experimento, ¿verdad? Según el script que se utilizó, fue más dirigido hacia las mujeres. Nuestra intención fue esa. Las placas solares fueron presentadas como un producto tecnológico y ecológico utilizado para generar energía renovable en hogares y ancianos. Se trató de un producto costoso, pero con beneficios a largo plazo como ahorro energético e independencia eléctrica. Fue interesante poner este también. Los datos. La recolección de datos se utilizó mediante un cuestionario en línea distribuido a diversas plataformas digitales. Nosotros, ¿verdad? Regamos la encuesta mediante WhatsApp, Instagram y Messenger, correo electrónico también. El instrumento incluía tanto preguntas cualitativas como cuantitativas, tipo Likert, ese es el nombre de las preguntas del 0 al 10, ese es el nombre oficial, el tipo Likert. Ya lo mencioné, pero, ¿verdad? Se lo menciono nuevamente. Estas preguntas estaban dirigidas a evaluar el anuncio, a comparar el producto con otros similares, explorar la intención y recomendación de compra por parte de los participantes. Además, se recuperaron datos demográficos, como anteriormente discutir la encuesta, incluyendo la edad, el género, la ocupación, nivel de educación, grados de qué tan religioso eres, dominio del inglés, conocimientos de Excel y de historia de Puerto Rico. Esta información nos permitió segmentar los resultados y analizar posibles patrones según distintos subgrupos. Los resultados fueron entregados a nosotros en un documento de Google Sheet por el profesor Carlos Lebrón. ¿Cuándo, dónde y quién? El experimento se llevó a cabo desde el jueves 1 de mayo del 2015, que fue que el profesor nos envió, ¿verdad? El cuestionario ya revisado y listo para compartir, y tuvo una fecha de vencimiento hasta el domingo 11 de mayo del 2015, sumando un periodo de una semana y media o menos, una semana y 4 días, con el objetivo de dar el tiempo suficiente para nosotros regar el cuestionario y también para que las personas tuvieran tiempo para contestar, porque muchas personas están ocupadas. Si lo mandaban, mira, contéstame esto hoy, de hoy para mañana, pues no íbamos a tener las suficientes respuestas que tuvimos, que tuvimos varias respuestas. Ya mismo vamos a analizar cuántas tuvimos, pero nos fue súper bien. Para fomentar la participación, pedimos que confirmaran una vez que hayan contestado. Mira, contéstame esto y confírmame por favor cuando lo termines para saber. Y de la misma parte, podíamos saber quién no había contestado para, si pasaban 2 días, 3 días de que no nos contestaran, pues nosotros podemos dar un toquecito. Mira, recuerda el cuestionario, no me has confirmado, era para saber, ¿verdad? Si ya habíamos terminado. Y eso fue súper, súper conveniente, ya que mucha gente estaba muy ocupada, se le olvidaban las cosas, y esa técnica fue súper buena hacerla. El equipo investigador, compuesto por el grupo 4, propuso preguntas para el cuestionario, su versión de los anuncios y su versión de los anuncios para una discusión grupal en donde los grupos tuvieron la oportunidad de presentar sus versiones en la clase que tuvimos. Por medio de votación se eligieron cuáles son esos anuncios que para nosotros en conjunto pensamos que eran las más óptimas para que este experimento fuera lo más acertado posible. Finalmente, el profesor Carlos Lebrón nos compartió la versión final del cuestionario que íbamos a enviarle a los participantes. Nosotros dimos sugerencias. Carlos Lebrón co- eh, subtrajo las mejores, que a su entender fueron las mejores preguntas, creó un súper buen cuestionario y nos los compartió el día 1 de mayo, como antes mencioné. Buenas, mi nombre es Ariel Quiñones y estaré presentándoles los resultados de nuestra encuesta. Aquí, comenzamos con los resultados generales que muestran, como pueden ver, que la voz femenina fue la más preferida, la voz masculina fue la más preferida en los anuncios auditivos. En promedio obtuvo una puntuación de 7.35, mientras que la voz femenina alcanzó un 7.07
Esta diferencia se destacó principalmente en el anuncio de placas solares, donde la voz masculina fue evaluada con 7.37 y la femenina con 6.91. En todos los productos evaluados, la voz masculina fue consistentemente mejor calificada, como pueden ver aquí. Ahora les voy a presentar la tabla, pero dividida en segmentos por género. Y el primero que les voy a estar presentando es el género femenino. Aquí, como pueden ver, las mujeres mostraron una preferencia clara por la voz masculina. La puntuación promedio fue de la puntuación promedio para la voz masculina fue de 7.50, mientras que la voz femenina fue de 7.15. En este caso específico, el anuncio de placas solares y fue el que tuvo mayor diferencia, donde la voz masculina obtuvo un 7.61 y la voz femenina obtuvo un 7.01. Pero igual que la otra, aquí gana la voz masculina en todo. Ahora, el contrario, ahora por el género masculino. Como pueden ver, los hombres también mostraron una preferencia para la voz masculina con un promedio de 7.14. La voz femenina fue evaluada con 6.91 por este grupo. Sin embargo, en el anuncio de los hoteles, la voz femenina obtuvo un 7.30 y la voz masculina un 7.23. Pero como pueden ver otra vez, en todos los otros productos, la voz masculina obtuvo mayor puntuación. Ahora le voy a presentar la tabla que fue dividida entre personas que se identificaron como religiosas y personas que no se identificaron como religiosas. Le estaré enseñando ahora las que se identificaron como no religiosas. Como pueden ver, aquí la voz masculina recibió una puntuación promedio de 6.66 y la voz femenina de 6.10. Al igual aquí, la voz masculina obtiene mayor puntuación y la diferencia más grande fue la voz femenina en los anuncios de placas solares, que obtuvo un 5.52 y la voz masculina un 6.59. Ahora, lo contrario, de nuevo, aquí son las personas que sí se consideran religiosos. Como pueden ver, la voz masculina también fue mejor evaluada en términos generales, con una puntuación de 7.61. La voz femenina alcanzó un 7.43 en promedio. Sin embargo, hubo dos productos donde la voz femenina fue preferida a la voz masculina. Los productos fueron de mantecado. La voz femenina aquí obtuvo un 7.87 promedio y la voz masculina un 7.81. Y en los anuncios de hoteles, la voz femenina obtuvo un 7.99 y la masculina un 7.73. Pero en Pet Subscriptions y placas solares, la voz masculina obtuvo mayor puntuación. Ahora vamos con los grupos de edad. Y el primer grupo que estaremos mostrando son los mayores de 55 años. Aquí pueden ver otra vez, la preferencia por la voz masculina fue más marcada. La voz masculina recibió una puntuación de 7.55, la voz femenina de 7.29. Y aquí el único producto que ¿verdad? Obtuvo el único producto que la voz femenina obtuvo mayor puntuación fue en el de mantecado, que la voz femenina obtuvo un 6.72 y la masculina un 6.53, pero en todos los otros productos la voz masculina obtuvo mayor puntuación en promedio. Ahora, este fue el grupo de 40 a 55 años, que fue el más interesante porque fue el único grupo, el único segmento que encontramos que prefiere las voces femeninas a las masculinas. Aquí las voces femeninas tuvieron una puntuación general de 7.95 en promedio y las voces masculinas un 7.60. Y aquí todos los productos con voces femeninas tuvieron una puntuación más alta que las masculinas, como pueden ver aquí en la tabla. Ahora le estaré presentando los participantes entre 25 a 40 años, que aquí pueden ver que la diferencia es mínima, es de 0.4 solamente. Y los hombres en promedio obtuvieron una puntuación de 7.34, la voz femenina de 7.30
Y aquí hay dos productos que la voz femenina obtuvo mayor puntuación, que es los anuncios de mantecado y los de pet subscription, que la voz femenina obtuvo un 6.92 en de mantecado y el de suscripción de perros de 7.63. Pero además de eso, voz masculina ganó en los hoteles y en las placas solares. Ahora, nuestro último grupo, que son los menores de 25 años, ellos prefieren la voz masculina con un 7.22, a la voz femenina un 6.67, y como pueden ver, igual que todas las otras, en todos los otros productos prefieren la voz masculina sobre la femenina. Ahora les estaré hablando sobre el análisis. Con estas tablas nos permitió entender que la voz del presentador sí tiene un impacto en cómo el consumidor percibe el anuncio. Aunque inicialmente esperábamos que los resultados fueran similares entre ambos géneros, descubrimos que la voz masculina genera una actitud más positiva. Esto se debe a factores culturales o la percepción, de autoridad que aún se asocia con voz masculina en Puerto Rico. Sin embargo, también encontramos que esta preferencia cambia según la edad, como vieron en la tabla de 40 a 55 años, y cambia, depende del nivel de religión que tiene la persona, el tipo de producto y la edad. Por ejemplo, los adultos de 40 y 55 años, como dije, prefieren la voz masculina que la femenina, y en algunos casos y ciertos productos, como el hotel y el mantecado, respondieron mejor a las voces femeninas. Esto nos indica que hay una preferencia, no solo hay una preferencia en esos productos, y no son absolutas, sino que varían según el contexto y el perfil del consumidor. Ahora le estaré demostrando las recomendaciones y la conclusión. Primero con la recomendación. A partir de estos resultados, recomendamos que las empresas que hagan anuncios de audio consideren adaptar el género de la voz del presentador según el tipo de producto y su público objetivo. Por ejemplo, para productos tecnológicos o costosos como las placas solares, podría ser más efectivo usar una voz masculina. En cambio, para productos más emocionales o relacionados al cuidado, como el mantecado o los hoteles, una voz femenina podría ser mejor recibida, especialmente si el público meta son mujeres o adultos mayores. También recomendamos seguir investigando con audiencias más amplias y productos de otra categoría como de salud o de educación para determinar si este patrón se repite o cambia de alguna manera. Conclusión. Este estudio confirmó que la voz del presentador sí influye en la efectividad de un anuncio auditivo, aunque la voz masculina fue preferida en la mayoría de los casos. La diferencia encontrada por segmentos demográficos muestran que no hay una sola fórmula ideal. La clave está en entender el público meta, y seleccionar la voz adecuada para conectar emocionalmente y racionalmente con los consumidores. Muchas gracias. Ahora les dejo con mi compañera Dariana. Hola, soy Daniela Ramírez y comenzaré por presentarles la introducción. Y como sabemos, en el campo del mercadeo, aunque las redes sociales siguen siendo una estrategia clave para muchas empresas debido a su accesibilidad y a su capacidad de generar comunidades, la publicidad en radio sigue representando una herramienta poderosa para alcanzar una audiencia grande. Sin embargo, la efectividad de un anuncio de radio no solo depende del contenido del mensaje, sino también de la forma en que se transmite, incluyendo factores como el tono, el ritmo y especialmente la voz del presentador. Esto influye significativamente en la percepción del consumidor. Según diversos estudios que encontramos, como por ejemplo Rodero E. en el 2024, Journal of Radio and Audio Media, sugiere que existe una relación directa entre las características de la voz y la respuesta del público. Este tipo de afirmaciones sirvió como base para el experimento, cuyo propósito es evaluar estos efectos. Lo que se investigó en este experimento fueron los efectos que podían causar en los consumidores los diferentes tipos de voces en anuncios de radios. Fue importante analizar qué tipo de voz generaba una mejor respuesta en términos de atención, confianza y posible intención de compra.
Este estudio experimental tuvo como objetivo examinar el impacto de la voz del presentador, sea masculina o femenina, en anuncios de radio correspondientes a 4 categorías de productos y servicios. Primeramente, las placas solares como un producto costoso dirigido mayormente a los hombres, un servicio de suscripción para mascotas categorizado como servicio y dirigido neutralmente a ambos géneros, lo que es el mantecado, que es categorizado como un alimento, y un producto costoso pero más dirigido hacia la mujer, como lo que puede ser un hotel all inclusive. A través de este análisis se obtuvo información valiosa sobre las características vocales que resultaban más efectivas para captar la atención del público, generar confianza y, en última instancia, aumentar la intención de compra dependiendo del tipo de producto o servicio promocionado. Así que para eso vamos a comenzar o proseguir a lo que es la historia. Nuestra historia. Puedes cortar eso. I tried. Ok, voy a seguir. También creo que puedes cortarlo, so hopefully. Y después sigo con esta parte. Ahora seguimos con los equipos que se necesitan para hacer. Sorry, corta eso. Ahora seguimos con los equipos que se necesitan para completar este experimento. Para la ejecución del experimento se utilizaron diversos equipos tecnológicos de fácil acceso y que su eficiencia está comprobada. Entre ellos estuvieron los micrófonos integrados en teléfonos móviles, también se emplearon teléfonos inteligentes para grabar y reproducir los anuncios, así como computadoras para procesar la información recolectada, diseñar el cuestionario, administrar la base de datos y realizar el análisis estadístico. De aplicaciones utilizamos varias como lo que fue ttmaker.com para generar el audio con la ayuda de la inteligencia artificial y CapCut para editar los audios y añadirles los sonidos y músicas. Es importante destacar que no tuvimos que pagar ninguna de estas herramientas para hacer la investigación. Finalmente, el acceso a Internet fue esencial para compartir los anuncios, distribuir el cuestionario y recopilar las respuestas de forma virtual, lo cual aseguró mayor cobertura y facilidad en la recolección de datos. Así que vamos a seguir al procedimiento. Para el procedimiento de este experimento, siguió una estructura organizada en varias etapas para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. Primero se grabaron 8 versiones de anuncios de radio, correspondientes a los 4 productos diferentes, los cuales fueron anteriormente mencionados: los Hotel All Inclusive, placas solares, Pet Subscription y el mantecado. Cada uno con una versión en voz masculina y en voz femenina. El contenido de todos los anuncios fue exactamente el mismo, con excepción del género de la voz. Así que así aseguramos que la única variable manipulada fuera la voz del presentador. Una vez finalizadas las grabaciones, se diseñó un cuestionario digital por medio de Google Forms, en el cual se incluyeron los enlaces a los audios correspondientes, y en este cuestionario, dividido según el género de voz que le tocó escuchar al grupo, se incluyó un total de 23 preguntas de evaluación inmediata para contestar después de escuchar cada audio, y una sección final para recopilar datos demográficos. Las preguntas que se presentaron luego de cada audio estuvieron enfocadas en medir la confianza, el sentimiento general hacia el audio y que mostraba el anuncio y la intención de compra. La recolección de datos se realizó a través de plataformas digitales como WhatsApp, Instagram, Messenger y correo electrónico. Los participantes fueron seleccionados para garantizar una muestra balanceada en género, así que con eso también se tuvo en mente que tuvieran acceso a dispositivos con audio. Se formaron 2 grupos experimentales: el grupo A, el cual escuchó la versión de anuncio con voz masculina, mientras que el grupo B escuchó las versiones con la voz femenina. Cada participante escuchó 4 anuncios en el mismo orden para mantener la consistencia. Para maximizar la tasa de respuesta, se envió un mensaje claro y amigable para invitar a participar,
y se estableció un plazo de 1 semana para completar el experimento, con recordatorio enviado a quienes no hubieran respondido. Una vez recopilados todos los datos, se procedió al análisis cuantitativo y cualitativo, comparando los resultados entre los grupos según la voz del presentador. Esto permitió evaluar el impacto que tuvo el género de la voz en la percepción del anuncio, la confianza generada y la intención de compra asociada. Con eso podemos pasar al diagrama del experimento propuesto. Por el medio pueden ver cómo se estuvo dividiendo este experimento por medio de los grupos A y B, el tratamiento que obtuvo cada uno y cómo se midió. Como pueden ver, las medidas por las que se van a evaluar son exactamente iguales para todos los grupos y para todos los tratamientos. Todos los grupos A y B tienen exactamente los mismos tratamientos, con cambio de que unos van a estar con voz de hombre, mientras los otros van a estar con voz de mujer. Para una explicación un poco más a fondo, vamos a pasar a la explicación de la tabla, lo cual explica que pues cada grupo experimental estuvo compuesto por un mínimo de 30 personas aproximadamente, y esos estuvieron analizando los anuncios en un formato auditivo, en los cuales estuvieron sujetos a evaluar estos 4 anuncios exclusivamente de forma auditiva, los cuales tenían el mismo contenido, pero se dividieron por aquellos grabados con voz de hombre y aquellos que fueron grabados con voz de mujer. Esto nos dejó con un total de 8 anuncios en audio a nuestra disposición y un grupo experimental de aproximadamente el mínimo de 60 personas. Los audios no se mezclaron, sino que 30 personas escuchaban un anuncio de Hotel All Inclusive, uno de mantecado, uno de placas solares y un anuncio de suscripción de las mascotas con voz de hombre, mientras que el otro grupo de un aproximado de 30 personas o más escuchó los mismos 4 anuncios, pero en este caso con la voz de la mujer. Entre medio de escuchar cada anuncio, tuvieron un espacio para contestar unas preguntas breves por las cuales estaremos evaluando este experimento. Esto nos permite evaluar el impacto que tuvo el género de la voz en un anuncio auditivo y nos enfocamos en analizar los cambios en la percepción de la marca, satisfacción o intención de compra. Este diseño permite analizar si ciertas combinaciones de voz y tipos de productos resultan más persuasivas o efectivas que otras. Así que concluimos esto con agradeciéndoles su participación en el cuestionario. Salto otra vez. Ay. Ay, lo último. Creo que sea suficientemente rápido. Ahora pasamos a lo que sería nuestro Gantt chart y voy a abrirlo un poquito. Wow, o sea, bien pequeño. Corta eso, por favor. Ya. Ahora podemos pasar a lo que sería nuestro Gantt chart, donde pueden ver cómo se estuvo dividiendo todo este proceso para poder completar esta investigación, comenzando por lo que es la formulación de la hipótesis y poder refinar la definición de la variable y el diseño experimental como tal, seguido por la redacción de lo que sería el cuestionario. Una vez completado, poder pasar a la grabación y edición de audios y luego de todo eso, unirlo para preparar lo que sería el Google Form y finalmente poder distribuirlo y poder comenzar esa recolección de datos. Para aquellos que no hayan contestado, enviarle recordatorios y luego de la semana cerrar esa recolección de datos y organizar las respuestas mediante pues, el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos para finalmente terminar con la redacción del informe, lo cual sería este que están escuchando. Así que seguimos con lo que sería nuestro plan de presupuesto. Claro está, no tenemos
gastos en presupuesto, ya que es completamente hecho por el equipo. Pero sí podemos ver qué conceptos se utilizaron, como por ejemplo lo que fue la grabación de los audios y lo que fue utilizado, aplicaciones como lo que fue TTA Maker, lo cual utiliza la inteligencia artificial para poder generar las voces, tanto masculinas como femeninas. También podemos observar lo que el software de edición que utilizamos, principalmente CapCut, para poder editar, y lo que sería nuestro formulario de encuestas, lo cual completamos por Google Forms, o también podría ser por Microsoft Forms, y lo que fue las transcripciones, lo cual fue realizado manualmente, igualmente que el análisis estadístico, utilizando también medios como Excel y Google Sheets, y la presentación de la preparación de la presentación final, la cual utilizamos material visual, como lo están viendo ahora mismo, como están viendo estos planes, hechos también por aplicaciones como Canva. Y eso concluye un estimado completamente cero costo para nuestra parte. Así que podemos terminar con lo que serían las limitaciones, porque aunque se intentó simular un ambiente de radio, cada participante escuchó los anuncios en su propio dispositivo, en diferentes lugares y condiciones. Esto puede traer distracciones externas que pudieron influir en la atención o percepción del mensaje, y no se tuvo control sobre la calidad de reproducción de los audios, ni tampoco el volumen, la fidelidad del sonido, y otros factores técnicos dependieron pues completamente del dispositivo del participante, lo cual puede afectar la experiencia auditiva. El experimento incluyó solo 4 tipos de productos elegidos estratégicamente, pero dejó fuera industrias claves como la salud, la educación o finanzas, donde las voces pueden generar reacciones muy distintas. Dado que el experimento se realizó en Puerto Rico, pues las respuestas pueden estar influenciadas por normas culturales propias del país, y esto puede limitar la posibilidad de extrapolar los hallazgos a otros contextos hispanohablantes o internacionales. Eso sería todo, así que muchas gracias por su atención.